Muy buenas noches, compañeros y docentes. Mi grupo está conformado por Diana Montalegre, por Lida Figueroa, por Ronnie Ballesteros, por Viviana Ríos y quien les habla, Angie García. Les hablaremos del trastorno bipolar. La persona que descubrió este trastorno se llama Jean-Pierre Acuña en el año 1854. Este trastorno era denominado anteriormente como psicosis maníaco-depresiva. Las personas que padecen este trastorno la pasan muy mal, ya que su vida cambia de una forma significativa. Más adelante sabremos por qué. Este trastorno se clasifica en 7 partes: en trastorno bipolar tipo 1, en trastorno bipolar tipo 2, en trastorno ciclotímico, en trastorno bipolar y trastornos relacionados a sustancias, en trastorno bipolar y trastorno relacionado a afecciones médicas, en trastorno bipolar y trastorno relacionado no específico, y por último el trastorno bipolar y trastorno relacionado específico. Las características esenciales del trastorno bipolar son los episodios, en este caso son 3: el episodio maníaco, hipomaníaco y depresivo mayor. El maníaco se caracteriza porque la persona tiene profundos cambios del estado del ánimo. En ocasiones puede estar muy eufórico o puede estar muy irritable. También tiene cambios en su parte cognitiva y conductual. ¿Qué caracteriza a esa persona? Esa persona puede tener ideas de grandeza, puede tener que habla en exceso, dice que tiene hasta en ocasiones superpoderes. Y estos problemas pueden ocasionar inconvenientes en su parte social y laboral. Es por eso que necesita hospitalización, tanto también para poder proteger a las otras personas, porque en ocasiones tienden a agredirse ellos mismos. El episodio hipomaníaco se caracteriza por que el individuo tenga periodos persistentes del cambio del ánimo, como habíamos dicho, eufórico o irritable. Esta persona tiende a tener como los mismos síntomas que el episodio maníaco, solamente que por lapsos más breves y menos graves. No hay necesidad de hospitalización. Ya que tenemos idea en qué consisten estos episodios, ahora hablaremos de sus criterios de diagnóstico. Estos criterios van divididos en letras A, B, C, D. En ocasiones va hasta la F. Empezaremos con el criterio maníaco. La letra A nos dice que el individuo, al tener su cambio del estado de ánimo, le puede durar una semana como mínimo. En la letra B nos dice que aparte de tener su cambio de estado de ánimo, también va acompañado de cambios conductuales. Entre ellos está que el ego lo tiene alto, que habla excesivamente, participa en muchas actividades, no siente la necesidad de descansar, tiene fuga de ideas, entre otras cosas. En la letra C nos dice que el individuo, ya que ha tenido estos cambios, comienzan a afectarle un poco en su parte social y laboral, o no, mejor dicho, no un poco, comienza a afectarle bastante, tanto que como consecuencia los hospitalizan. En la letra D nos dice que estos síntomas no se van a ver afectados de pronto por ingerir sustancias, o entre esos drogas, medicamentos o de pronto alguna afección médica. Como nota, tenemos que al criterio A y criterio D se puede decir que ya hay un episodio maníaco. Y se le dice también, como nos dice el DSM-5, que para diagnosticar a una persona con trastorno bipolar tipo 1, ya con esos dos criterios se pueden diagnosticar, pero deben pasar una vez por lo menos en la vida. Ahora hablaremos del criterio diagnóstico del episodio hipomaníaco. En la letra A nos dice que el individuo tiene un cambio del estado de ánimo, como ya hemos dicho, eufórico o irritable, que tiene como duración de mínimo 4 días. En la letra B nos dice que aparte de estar con el cambio de estado de ánimo bien presente, también va acompañado de cambios comportamentales, como dijimos anteriormente. No siente la necesidad de dormir, tiene el ego elevado, habla excesivamente, tiene fuga de ideas, entre otros. En el C nos dicen que como que este episodio lo van asociando a cosas del funcionamiento del cuerpo,
que no tiene nada que ver. En el D nos comentan que esos cambios del estado del ánimo y comportamentales, las personas que están alrededor del individuo las empiezan a notar. En el E se dicen que estos episodios no son como tan graves, no hay necesidad de hospitalizarlo, ni tampoco afectan su parte laboral ni social. En la F dice que esto es como que este episodio no va inducido de pronto por sustancias como drogas, medicamentos o afecciones médicas. Como nota, según el DSM-5, nos dice que el criterio A y el criterio F es suficiente para decir que hay un episodio hipomaníaco. Estos episodios normalmente están presentes en los trastornos bipolares tipo 1, pero no son necesarios para poder diagnosticar si esa persona tiene un trastorno bipolar de este tipo. Por último, tenemos los criterios diagnósticos del episodio depresivo mayor. En la letra A, según el DSM-5, nos dice que 5 o más de los siguientes síntomas que voy a nombrar hacen parte de este episodio y esta persona lo va a presentar durante 2 semanas, normalmente. Uno de esos episodios es que la persona se va a sentir demasiado deprimida, triste. Los niños o jóvenes lo pueden demostrar por medio de la irritabilidad. Otro de los síntomas es que tiene una disminución importante de la falta de sentido de la vida. Va a presentar fatiga, va a ser una persona más lenta, va a presentar insomnio y hiperinsomnia. El insomnio ya sabemos que es como lo que conocemos como esa dificultad o ese no poder descansar o dormir en la noche por diferentes motivos. Y la hiperinsomnia es como la consecuencia que tiene ese insomnio, porque durante el día la persona va a estar como lo que conocemos por ahí, el zombie viviente, porque va a tener mucha pereza y ahí sí ganas de dormir. La persona va a tener ideas suicidas y va a ser muy difícil concentrarse. Hay más síntomas. En la letra B nos dice que clínicamente estos síntomas tienen como consecuencias negativas en su parte laboral y social. En la C nos dicen que estos episodios no son atribuidos a sustancias externas, ya sabemos, como drogas, medicamentos o afecciones médicas. Como nota, tenemos que teniendo los criterios A y C, ya tenemos un episodio depresivo mayor. Estos también son presentes en los trastornos bipolares tipo 1, pero no son necesarios para su diagnóstico. Nota importante: alguna de estas respuestas a pérdidas significativas como un duelo, una enfermedad, una discapacidad, una ruina económica, entre otras, tienen como síntomas algunos de los anteriormente nombrados, pero hay que tener en cuenta que dentro de un lapso de tiempo estos síntomas son normales, gracias o como consecuencia a lo que esté sucediendo en la vida de esa persona. Entonces no hay que confundir de pronto que una persona tenga depresión, que no le vea sentido a la vida después de perder a un familiar, porque eso es un dolor profundo que va a sentir la persona, pero no significa que ya va a ser una persona que tiene un trastorno bipolar. Iniciamos con el trastorno bipolar tipo 1, el cual se caracteriza por alteraciones del sueño y porque se presentan episodios maníacos y episodios depresivos mayores. O también pueden ser llamados mixtos, los cuales alternan de la manía a la depresión. En el trastorno bipolar tipo 1 encontramos 2 criterios, un criterio A y un criterio B. El criterio A se cumple cuando la persona ha presentado por lo menos un episodio maníaco. Recordemos que el episodio maníaco hace relación a el criterio A y el criterio D del mismo, los cuales mi compañera ya había dicho. El criterio B del trastorno bipolar tipo 1 dice que la aparición del episodio maníaco y del episodio depresivo mayor no se relacionan con los trastornos esquizopsicoafectivo y el trastorno de la esquizofrenia. El trastorno bipolar tipo 1 tiene unas características las cuales son denominadas características diagnósticas. Estas características difieren en aspectos emocionales, aspectos conductuales, aspectos fisiológicos y aspectos cognitivos. En los aspectos emocionales
la persona va a estar eufórica, va a estar demasiado alegre. Es una persona que tiene alteración del funcionamiento social y del funcionamiento ocupacional. En el funcionamiento social la persona va a ser demasiado sociable y va a querer tener muchas relaciones interpersonales, las cuales le van a provocar dificultades a nivel emocional. Su entusiasmo es muy excesivo. En cuanto a los aspectos conductuales, ellos tienen una autoestima demasiado elevada. Tan elevada es que no les importa la crítica. Tanto así que el entusiasmo y la autoestima son factores predisponentes para que ellos tengan delirios de grandeza, los cuales ellos se sienten todopoderoso con la capacidad de poder hacer cualquier cosa sin que nadie se los impida. Otro de los aspectos dentro de lo conductual es que ellos pueden embarcarse en nuevos proyectos, aún sin tener un conocimiento previo a cualquier hora del día. Otro aspecto conductual es que sus expresiones verbales están muy al margen de la consideración que él puede tener hacia los demás, hablando en un tono muy alto y sin necesidad de tener la aprobación de los demás, haciendo diferentes comentarios. Inclusive hay ocasiones en que los comentarios son un poco sarcásticos y esto tiende a que las personas los mantengan al margen de sus conversaciones o de sus reuniones sociales. Otro aspecto conductual muy importante y muy evidente son los gastos excesivos que ellos tienen. Ellos tienden a ser muy dadivosos, pero en ocasiones son tan dadivosos que no miden su bolsillo y tienden a gastar más de lo que tienen. Tenemos los aspectos fisiológicos. Estos aspectos fisiológicos, algo muy importante es la poca necesidad para dormir. Cuando está en este momento es porque va a ser el preludio para que haya un inicio de un episodio maníaco. Ellos pueden llegar a dormir hasta 3 horas como máximo y levantarse con una energía que normalmente en una persona, digamos, con buenas condiciones de bienestar se levantaría súper cansada, o a medida que avanza el día se va sintiendo agotada, o como podríamos decir, con la batería baja. No, en el caso de las personas con trastorno bipolar tipo 1 esto no sucede, ellos tienen la energía al tope. Es por eso que también se atribuye de que el trastorno bipolar en general está atribuido a la parte biológica y tienen su ritmo circadiano alterado, o sea, su ritmo de sueño no va acorde con el de las demás personas a su alrededor. Inclusive puede durar días sin dormir y no sentir ningún cansancio. En los aspectos cognitivos, la persona habla de una manera muy fluida, pero inclusive lo hace tan rápido que a veces las personas no entienden lo que está hablando. Inclusive su discurso se puede tornar quejoso, con ataques de ira, cuando las personas hacia las cuales va dirigida su charla no le prestan la atención que él requiere en el momento. Sus pensamientos son más rápidos de lo que hablan. Es por esto que su lenguaje a veces es incomprensible por quienes lo escuchan. Además de que también tienen acumulación de pensamientos, lo cual esto hace que ellos se sientan más cargados, y es por esto que siempre hay como esos intervalos o ese estado de ánimo fluctuante entre la euforia y va pasando a la depresión. Otras características son aquellas que están asociadas al diagnóstico. Primero, no hay percepción de la enfermedad, es decir, que el paciente no se siente enfermo, no quiere ser consciente de que tiene una enfermedad que lo puede alejar de diferentes aspectos o de diferentes entornos que son importantes para su vida. Segundo, su forma de vestir puede cambiar y puede tornarse a una forma sugerente, una forma de vestir sugerente. Es decir, que hasta su aspecto físico puede cambiar y también su forma de maquillarse, su forma de peinarse, y ser una persona completamente diferente a lo que la gente está acostumbrada
a lo que las personas a su alrededor están acostumbradas a ver. En algunos pacientes se agudizan algunos sentidos, entre los cuales tenemos el sentido del olfato, el sentido del oído y el sentido de la vista. Y como ya había nombrado, el estado de ánimo es muy fluctuante. Puede estar en un momento muy eufórico y de repente pasar a convertirse en una persona depresiva, en una persona apática, y también puede estar triste o llorar. En el desarrollo y curso del trastorno bipolar tipo 1, tenemos que las personas pueden desarrollar este trastorno a los 18 años, inclusive puede ser antes, denominándose precoz, o puede ser después de esta edad. Se puede dar entre los 60 y 65 años de edad, pero aquí puede ser causado por un factor predisponente que puede estar relacionado tanto a una enfermedad orgánica como a un consumo de sustancias o inclusive la abstinencia de sustancias que haya podido haber consumido. Entre los factores de riesgo y pronóstico tenemos los ambientales, los fisiológicos y genéticos o los modificadores de curso. En los factores ambientales, este trastorno bipolar se puede observar más en personas ricas que en personas pobres. Otro de los factores ambientales es que tanto las personas viudas, las personas separadas o divorciadas tienden a tener más prevalencia en la enfermedad a comparación de las personas casadas y de las personas solteras. Esto se refiere mucho a la asociación o al tipo de relación que tengan con estas personas enfocadas al aspecto emocional. Entre los factores genéticos y fisiológicos, la historia familiar es uno de los factores más importantes y predisponentes para el trastorno bipolar tipo 1. El riesgo de padecer esta enfermedad se aumenta con el grado de parentesco. En cuanto a los modificadores de curso, si una persona ha presentado un episodio maníaco con rasgos psicóticos, es posible que en el próximo episodio que posiblemente suceda, también tenga rasgos psicóticos. En el trastorno bipolar tenemos dos aspectos diagnósticos, uno relacionado con la cultura y dos relacionado con el género. Al relacionarlo con la cultura es cuando se aplican diferentes instrumentos de validación relacionados con la enfermedad, pero no se tiene en cuenta el lugar en el cual se está aplicando. Es por eso que puede tener diferencias en los resultados. Esto es lo que se llama una diferencia transcultural y esto puede conllevar a que se haga un mal diagnóstico de la enfermedad. En cuanto al aspecto diagnóstico del género, dice que las mujeres son más prevalentes que los hombres a tener trastorno bipolar tipo 1. ¿Por qué? Porque las mujeres tienden a tener más episodios depresivos en comparación con los hombres. Y como actualmente vemos, las mujeres están muy a la par de consumir alcohol al igual que los hombres, pero los niveles de alcohol que pueden llegar a consumir son demasiado altos, que esto las hace más propensas a tener dependencia de este tipo de sustancias. Y finalmente, en cuanto a la comorbilidad, los pacientes con trastorno bipolar son más propensos a sufrir de ansiedad y a tener migrañas que se presentan en la mayor parte de su vida. Otro de los aspectos de la comorbilidad es que los pacientes presentan trastornos de conducta. Estos trastornos de conducta se relacionan con la hiperactividad y con aquellos trastornos que se relacionan con la impulsividad y que los desenfocan de su conducta, que podríamos llamar una conducta estable. Cuando las personas son más propensas a consumir alcohol y que presenten este trastorno bipolar, tienen tendencia a intentos de suicidio, no solamente idealizado, sino a la ejecución del suicidio. La clasificación según el DSM-5 del trastorno bipolar tipo 2 dice que este trastorno afecta más a las mujeres que a los hombres. Se caracteriza porque las personas entran en un estado de depresión. Puede iniciarse en la adolescencia tardía y sigue hasta la adultez. Este trastorno comienza
con un episodio depresivo, pero no se reconoce como un trastorno bipolar tipo 2 hasta que no se presente un episodio hipomaníaco. Cabe señalar que para que se considere un trastorno bipolar tipo 2, en medida de tiempo, una depresión mayor debe durar al menos 2 semanas y un episodio hipomaníaco al menos 4 días. En el trastorno bipolar tipo 2 se presentan algunos cambios físicos, emocionales y cognitivos. En el cambio físico, en el episodio depresivo, se presenta una pérdida de peso, una pérdida del apetito e incluso un desinterés en las relaciones sexuales. Por el contrario, en la fase hipomanía se presenta un avanzado o auge de energía, una incapacidad para dormir debido a la alterada energía que tiene el paciente o la persona, e incluso un mayor interés o excesivo en las relaciones sexuales. Entre los cambios emocionales, en el episodio depresivo se presenta una pérdida de interés, es decir, aquí la persona se siente totalmente triste, es decir, nada le produce alegría y presenta una baja autoestima. Por el contrario, en el episodio de la hipomanía está demasiado feliz, es eufórica e incluso habla de más y se eleva una autoestima. Cambios cognitivos. En el episodio depresivo, la persona puede experimentar problemas para mantener la información o para recordar episodios o citas. Aquí la persona es más desatenta e incluso puede tener problemas para solucionar algún tipo de conflicto que tenga en el momento. En el episodio de la hipomanía, las personas van más rápido, la información y los contenidos son muy cambiantes, o sea que aquí la persona empieza a tomar decisiones muy apresuradamente y suele tomar las peores decisiones. Hay diferencias entre el trastorno bipolar tipo 1 y el trastorno bipolar tipo 2. El trastorno bipolar tipo 2 se caracteriza por la ausencia de sintomatología, son más moderadas y sin episodios psicóticos. Por otro lado, también hay ausencia de ideas delirantes. Por el contrario, el trastorno bipolar tipo 1 puede aparecer o reaparecer estas ideas delirantes. Trastorno bipolar debido a alguna afección médica. Les diré algunas de las afecciones médicas que dan como consecuencia el trastorno bipolar. Están los tumores, las demencias, las enfermedades degenerativas, las alteraciones hormonales, entre otras. Según el DSM-5, los criterios diagnósticos son: en la A, el paciente presenta un cambio de estado de ánimo anormal y eso está evidente en el cuadro clínico. B, al paciente se le van a realizar exámenes de laboratorio para verificar de que realmente ese trastorno se ha dado como consecuencia de alguna afección médica. En la C, nos dice también que ese trastorno no puede ser explicado por otro trastorno mental. En la D, nos comentan que estos episodios no se pueden presentar solo y exclusivamente en los episodios de delirio. Y por último, en la E, nos dicen que como consecuencia de ese cambio de estado del ánimo, la persona va a estar afectada de forma negativa en su parte laboral y social. Además, a esa persona deben hospitalizarla. ¿Por qué? Porque tiende a autolesionarse y autolesionar a las demás personas. Para hablar sobre el desarrollo y su curso, se dice que una de estas afecciones tiene un comienzo agudo, es decir, tiene su comienzo y su fin. Solo que en algunas ocasiones el individuo comienza al transcurrir sus semanas o meses a presentar episodios maníacos o hipomaníacos. Ahí es donde entra el profesional clínico a averiguar qué realmente le está afectando a ese individuo para que le dé estos episodios y de esa forma poder tomar medidas para poder manejar estos síntomas. Con respecto a los criterios diagnósticos relacionados con el género, se dice que en la mujer es más frecuente que padezca el lupus eritematoso sistemático y en los hombres el infarto cerebral, en hombres de mediana edad. Las consecuencias funcionales. Se dice que las consecuencias funcionales de los síntomas de bipolaridad van a interferir entre el tratamiento de la afección médica, ¿sí? También nos comentan que en el caso de que la persona tenga la enfermedad del Cushing, esa enfermedad, una vez sea curada la persona, no va a permitir de pronto que se prolongue o que siga el trastorno bipolar.
No está totalmente comprobado, pero hay como ciertos argumentos que apoyan ese criterio. También dicen que las personas no es que tengan episodios todos los días de pronto maníaco, hipomaníaco o depresivo mayor, sino que son como episodios muy cortos, muy recurrentes. Comorbilidad. Según el DSM-5, los trastornos comórbidos con el trastorno bipolar y trastornos relacionados debido a otra afección médica son aquellos que se asocian a las afecciones médicas relevantes desde el punto de vista etiológico. Es decir, los pacientes con enfermedades del Cushing, el delirio puede aparecer ya sea antes o durante los síntomas maníacos. A continuación trataremos el trastorno ciclotímico. El trastorno ciclotímico, al igual que el trastorno bipolar, incluye cambios del estado de ánimo elevados y deprimidos. ¿Quiénes sufren de este trastorno? Los adolescentes generalmente en sus últimos años, para la adultez emergente en sus primeros años y en los niños la edad promedio son los 6 años y medio. Un dato importante es que este trastorno afecta tanto a hombres como mujeres por igual. Sin embargo, son las mujeres quienes acuden a tratamientos. Otro dato para resaltar es que según el DSM-5 hay un riesgo del 15 al 50% de que los pacientes que padecen este trastorno desarrollen posteriormente un trastorno bipolar mayor. Criterios diagnósticos. El DSM-5 presenta 6 criterios, desde el inciso A hasta el inciso F. Adicionalmente se especifica si es con ansiedad. Las características principales para que una persona sea diagnosticada con este trastorno son las siguientes. Número 1. Las alteraciones crónicas y fluctuantes del estado de ánimo, llevando a la persona a un periodo hipomaníaco o depresivo. Sin embargo, es importante destacar que esta característica no es suficiente en número, gravedad y duración para cumplir con los criterios diagnósticos de un episodio hipomaníaco o depresivo mayor. Número 2. Tiempo. Las personas que experimentan estos cambios lo hacen por un periodo de por lo menos 2 años. En el caso de los niños y de los adolescentes, 1 año. Adicionalmente, estos síntomas no deben desaparecer por lo menos durante 2 meses consecutivos. Sintomatología. En los periodos hipomaníacos, las personas presentan los siguientes síntomas: felicidad extrema, mayor actividad o energía. Estos síntomas se pueden evidenciar a nivel emocional, conductual y cognitivo. A nivel emocional, las personas elevan su energía y su autoconfianza. A nivel conductual, las personas pasan a ocupar mayor tiempo para trabajar o para hacer vida social. Y a nivel cognitivo, la autoestima se eleva. Sintomatología para el periodo depresivo. Básicamente, aquí se viven síntomas contrarios al periodo hipomaníaco. Es decir, que la persona empieza a sentir bajo estado de ánimo, de actividad o energía. Asimismo, estos síntomas se pueden evidenciar a nivel emocional, conductual y cognitivo. A nivel emocional, presenta variedad en sus emociones, como llanto, tristeza, cansancio, entre otros. La pérdida del apetito, disminución del sueño y disminución del apetito sexual. A nivel cognitivo, presenta pensamientos negativos, no solamente de la misma persona, sino de las demás. Y a nivel conductual, básicamente se abandonan las actividades que habitualmente realizaba. Ya para finalizar con el trastorno ciclotímico, hablaremos de comorbilidad. Este término hace referencia a las enfermedades simultáneas. Para el caso del trastorno ciclotímico, los pacientes generalmente pueden padecer trastornos relacionados con el abuso de sustancias y trastornos del sueño. Vamos a hablar sobre el trastorno bipolar, inducido también por sustancias o medicamentos. Tiene una gran alteración importante en el estado de ánimo de la persona, la cual puede presentar un cuadro clínico que se caracteriza por un estado de ánimo algo irritable o elevado o expansivo, con un estado de ánimo deprimido o discriminación
por sí mismo. El trastorno tiene una parte importante y es que no se produce exclusivamente durante un periodo de tiempo, sino que se puede, digamos, llegar a suceder en ese momento, después volver a comenzar. Aparte de eso, clínicamente este trastorno puede tener un deterioro significativo en la parte laboral, en la parte social o en estos aportes importantes del funcionamiento del diario vivir de las personas. Un trastorno inducido por sustancias cuando una persona común usa drogas, alcohol, experimenta en un cierto periodo de tiempo diferentes efectos que desvanecen o quitan la normalidad de su vida cotidiana. Las personas que se drogan regularmente podrían ver cambios en su temperamento, en su físico, conducta, en niveles de energía. Incluso pueden desarrollar una dependencia de las drogas o pueden desarrollar una dependencia a diferentes olores o sustancias. Varían en la intensidad leve o severa que pueden ocurrir bajo otras condiciones, tanto mental. Sin embargo, solo los síntomas son directamente los que reflejan la parte del trastorno bipolar, por la manera en cómo la persona actúa. Esta lo puede reflejar. Que se pueden reflejar en este trastorno es que pues aparecen dentro del mes de la intoxicación o abstinencia, causan angustia a la persona. Los síntomas ocasionan por el uso excesivo de sustancias, ocurren solamente, digamos, por medio de un delirio agudo causado por la sustancia, puede ocasionarse de pronto cuando está borracho, cuando está drogada la persona, y no perduran durante un periodo de tiempo considerable. Ya no son síntomas que perduren durante un periodo de tiempo, sino que se desvanecen después de la desintoxicación, ¿sí? Sin embargo, en el caso del trastorno bipolar inducido por sustancias, este puede llegar a calmarse bajo un periodo de tiempo y volver a comenzar más adelante. Los rasgos diagnósticos del trastorno bipolar inducido por sustancias se asemeja no son los mismos, pero se asemeja a lo que es la manía, la hipomanía y la depresión. Tiene una excepción del trastorno relacionado con la manía, porque este ocurre ante el uso de medicación antidepresiva u otros tratamientos, y que persiste más allá de los efectos fisiológicos. Entre las sustancias o medicamentos que pueden alterar ese trastorno están los estimulantes o los fenciclidina y los esteroides. Sin embargo, hay nuevos compuestos sintetizados entre sustancias potenciales que emergen nuevos síntomas. Dichas sustancias ayudan a incrementar la certeza de este diagnóstico. Otro trastorno bipolar y trastorno relacionado especificado. En este trastorno predominan muchas de las características o síntomas del trastorno bipolar, pero con la diferencia de que en muchas ocasiones causan un malestar significativo que se ve reflejado tanto en los entornos social como laboral. En este caso no cumple con todos los criterios. Es por esto que el especialista lo denomina como especificado, porque el motivo del trastorno no se relaciona con el trastorno bipolar. Algunos ejemplos que tenemos para este tipo de trastorno específico: tenemos episodios maníacos de corta duración y episodios de depresión mayor. Este puede durar de 2 a 3 días, es por esto que es llamado de corta duración. La persona puede presentar uno o más episodios de depresión mayor. En este episodio hay antecedentes de uno o más episodios de depresión mayor, pero en el individuo no se cumplen los criterios para un episodio maníaco o un episodio hipomaníaco. Episodio maníaco con síntomas insuficientes y episodio de depresión mayor. En este episodio, al igual que el anterior, también tiene antecedentes de uno o más episodios de depresión mayor, pero ocurre durante 4 días, y en este se pueden presentar 1 o 2 síntomas del episodio hipomaníaco y el estado de ánimo es un tanto irritable.
Como tercero tenemos episodios hipomaníacos con episodios previos a la depresión mayor. En este episodio se presentan antecedentes de uno o más episodios hipomaníacos y no se cumplen los criterios para un episodio maníaco o hipomaníaco. En muchas ocasiones se puede hacer el diagnóstico del trastorno depresivo persistente. Los dos diagnósticos se pueden aplicar para el tipo de episodio hipomaníaco. La ciclotimia de corta duración es de un tiempo de menos de 24 meses. Es decir, que los episodios múltiples de episodios hipomaníacos no cumplen con los criterios del episodio hipomaníaco. Puede persistir en un tiempo menor a 24 meses, pero en el caso de los niños y los adolescentes puede darse en un tiempo de 12 meses. Por otro lado, tenemos el trastorno no especificado. ¿Qué quiere decir esto no especificado? Que no hay ningún diagnóstico que nos permita saber si en realidad se trata de un trastorno bipolar tipo 1 o tipo 2, ya que la persona puede presentar una variación de emociones, ¿sí? Un día puede estar alegre, un día puede estar muy triste. Es decir, que no cumple con los criterios diagnósticos que tienen estos trastornos para ser específico o determinar dicha enfermedad. Recomendaciones. Para realizar una adecuada evaluación y posterior diagnóstico del trastorno bipolar debemos tener en cuenta los siguientes aspectos. Número 1. Datos clínicos y psicopatológicos del paciente. Aquí básicamente recomendamos analizar cuidadosamente la historia y evolución del trastorno, ya que uno de los errores más frecuentes es confundir un episodio depresivo bipolar con una depresión corriente o lo que podríamos llamar trastorno unipolar. Número 2. Antecedentes familiares. Recordemos que para este trastorno bipolar hay una mayor probabilidad de antecedentes psicológicos en familiares. Tercero, tratamiento farmacológico. Es de vital importancia que el médico tratante pueda visualizar los posibles efectos secundarios para el paciente. Cuarto, estilo de vida del paciente. Es muy importante también evaluar el estilo de vida del paciente desde el contexto laboral, relación familiar o pareja y por supuesto el apoyo social. Quinto, comorbilidad. Recordemos que para el trastorno bipolar existe mayor comorbilidad con el abuso de sustancias psicoactivas y las alteraciones del sueño. Conclusiones y tendencias futuras. En la actualidad, afortunadamente ya conocemos qué es y cómo tratar un trastorno bipolar. Sin embargo, para aquellas personas que presentan episodios mixtos, se requieren nuevas investigaciones, pues esta área del fenómeno aún posee diversos interrogantes, lo que consecutivamente nos lleva a mejorar los tratamientos farmacológicos, pues son estos pacientes que presentan episodios mixtos los que peor reaccionan a los tratamientos actuales. En el tratamiento del trastorno bipolar tenemos tres tipos. El primero, encontramos los estabilizadores del estado de ánimo, el segundo los antipsicóticos y los terceros son los antidepresivos. El objetivo como tal de los estabilizadores del ánimo es mantener el estado de ánimo estable, ¿sí? El del antipsicóticos es controlar fases maníacas e hipomaníacas fundamentalmente. No son por un tratamiento a mantener durante largos periodos de tiempo. Y el tercero son los antidepresivos de cualquier tipo, ¿sí? Los antidepresivos son una elección de las fases depresivas añadida siempre a un estabilizador de estado de ánimo, o sea, se combinan con un estabilizador de estado de ánimo para poder controlar a la persona. También están los hipnóticos, que los hipnóticos se usan esporádicamente para superar fases de insomnio, para aquellas personas que han perdido de pronto sueño, que tienen desestabilidad para poder dormir.
En cuanto a la psicoeducación, la terapia conductivo-conductual ha demostrado gran eficiencia. Por lo tanto, se espera que en el futuro esta misma crezca, ya que es una de las primeras elecciones como tratamiento. A continuación presentaremos un video en el cual se relata el trastorno bipolar en la cotidianidad. El trastorn em van diagnosticar arran d'una etapa d'estrès molt gran, amb diversos components, no? L'estrès a la feina, el consum de tòxics, bàsicament marihuana i cocaïna, i que sempre no s'ha d'oblidar que és una enfermedad hereditària, en el meu cas. Sufrí un ataque maníaco, un ingreso. Ya vengo de antecedentes familiares con mi abuela paterna y con mi padre. Aparte de eso, se puede decir que en los años de juventud y adolescencia no llegué a sufrir bullying, pero sí que me costó bastante integrarme en la escuela. Y bueno, no sé si fue buscando una felicidad que no sabía encontrar o porque era lo que se estilaba en ese momento, empecé a consumir tóxicos ya hasta que acabé dependiendo de ellos durante bastantes años. Els símptomes que vaig tindre eren símptomes d'eufòria, no? Una sensació molt forta de que res et pot parar, i llavors és una grandiloqüència, una irritabilitat, i això al final es deriva a una situació que no es pot soportar. Principalmente, y el que me sorprendió, la sensación de felicidad. Me sentía feliz conmigo mismo, con mi familia, y la necesidad de compartirlo, ¿no? Luego la necesidad de no dormir. Y luego ya el irme olvidando quizás un poco de la seguridad, ¿no? Iba en moto y, bueno, a gran velocidad, sin ver el peligro. A la meva malaltia el tractament és bàsic. Jo rebo tractament farmacològic i tractament psicològic, més o menys amb una alternància d'un mes. Llavors és vital portar-se bé y fer cas del que et diuen. En estos momentos estoy tomando sobre todo un estabilizador para que no tenga ni subidas ni bajadas, y luego tengo un antidepresivo bastante suave y bastante común. Les recaigudes es poden prevenir. Intentar frenar-les abans que arribin a ser eufòries o depressions. Bàsicament també hi ha cinc coses importants que jo practico, que és fer esport, prendre bé la medicació, controlar el son per anar bé 7 o 8 hores al dia, una actitud positiva davant de la malaltia, no prendre tòxics. Quizás está presente un poquito el estigma, pero no por parte del paciente, sino por parte de la sociedad. Si él puede hacer el trabajo igual que cualquier otro. És vital també tindre una feina a la qual puguis anar al teu psiquiatre, al teu psicòleg, i no tinguis una càrrega de feina de massa més de les 8 hores laborals, i evitar l'estrès, sobretot, evitar l'estrès. Llavors sí que es pot portar una vida normal amb matisos.